hablar de los corticosteroides, ¿sale? Los corticosteroides son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides y sus derivados, producidos por la corteza de las glándulas suprarrenales. Brindan al organismo la capacidad de resistir situaciones de estrés, como estímulos nocivos y cambios ambientales. Tienen una amplia variedad de efectos fisiológicos, entre ellos son antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores. Nos van a ayudar a disminuir la inflamación de manera sistémica, nos van a ayudar a evitar el proceso histaminérgico, el proceso de alergia, y nos van a generar una disminución en las células humorales, o sea, van a disminuir el proceso de expresión de pigmentos, ¿vale? Un poco de historia, en 1855-1856 se da, pues, importancia a lo que es la glándula suprarrenal, principalmente por la enfermedad de Addison, que es una alteración a nivel de la glándula suprarrenal. En 1908 a 1930 se describe el papel de los glucocorticoides y su función dentro del metabolismo de los azúcares. En 1932 se describió el síndrome de Cushing como una enfermedad que va de la mano con alteración a nivel de la producción de cortisol. En 1935 a 1940 está la identificación y síntesis de glucocorticoides naturales como es el cortisol. En 1943 se da la purificación de la hormona adenocorticotropina, ¿sale? En 1949 se inicia como tratamiento de la artritis reumatoide la cortisona, ¿sale? Y en 1983 se da el desarrollo de los agonistas de los glucocorticoides. Pues vamos a ver que en general las glándulas suprarrenales pues tienen una médula y tienen una corteza. La médula es la encargada de producir catecolaminas. ¿Cuáles son estos? Adrenalina. ¿Para qué nos sirve la adrenalina? ¿Qué función tiene en nuestro cuerpo? ¿Para qué nos sirve? Producir más energía. Va a funcionar la presión principalmente. arterial. Va a tener diferentes acciones en nuestro cuerpo, pero el punto fundamental es para el estado de alerta, ¿sale? Va a preparar a nuestro cuerpo para el estado de alerta. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, a ver todos, en este momento, una hoja, rápido, les voy a hacer unas preguntas. Se ponen como locos a escribir y su corazón les empieza a latir rápido, porque genera taquicardia, aumenta la vascularidad, ¿sí? Entonces, la adrenalina nos va a servir como una sustancia que nos pone ante un estado de emergencia o de alerta, ¿sí? Si de repente vamos caminando por la calle y nos sale un perro, nosotros vemos de dónde, nunca hacemos ejercicio, pero ese día corremos casi todo 1 kilómetro, ¿no? Para alejarnos del perro. ¿De dónde sale toda esa fuerza? De los cambios que produce la adrenalina, tanto a nivel circulatorio, también como a nivel de musculatura, para prepararnos para esa huida, ¿no? Entonces la adrenalina va a ser principalmente para el estado de alerta. La corteza tiene 3 superficies, que es la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. La capa glomerular se va a encontrar principalmente los mineralocorticoides, que encontramos la aldosterona, que se encarga principalmente de la regulación de electrolitos y agua, ¿sale? La capa fascicular o los glucocorticoides va a estar el cortisol, que se encarga principalmente del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿vale? Y la capa reticular, que son los andrógenos, que entran dentro del proceso de protección androgénica. De ahí que problemas a nivel de las glándulas suprarrenales nos generen alteraciones en estos rubros, tanto en exceso en la producción de cortisol o la ausencia en la producción de cortisol, el aumento en la producción de aldosterona o la disminución, y también el aumento e incremento de producción de andrógenos. ¿Ok? Se van a clasificar los corticosteroides, o se dividen en 2, que son los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Los mineralocorticoides van a tener su acción principal sobre el balance hidroelectrolítico, ¿sale? A nivel de electrolitos y a nivel de líquidos, ¿sale? Lo que es la homeostasis corporal. Los glucocorticoides tienen una acción primordial sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sale? Y generalmente van a dar como respuesta a la producción de cortisol, que se libera a través de respuesta de estrés. Estos glucocorticoides a través del cortisol, ¿dónde metabolizan la grasa principalmente? Que le diga los hidratos de carbono. ¿Qué van a favorecer? Pues principalmente su metabolismo a nivel hepático, ¿sale? Ahorita vamos a analizar. Los corticosteroides. El término esteroide incluye hormonas naturales y preparados sintéticos que derivan de una estructura química básica, el ciclo pentano perhidroxiferanteno, ¿sale? El esterano gonano. No se confunda, ¿sale?
Y aquí hay que entender un poquito lo que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Recordemos que la hipófisis produce 8 hormonas, ¿sale? De las cuales todas van a tener un órgano diana, un órgano blanco, ¿sí? Entonces, ese eje va a ser una estimulación de una manera. Hipotálamo estimula hipófisis, hipófisis estimula al órgano diana, que puede ser ovarios, que pueden ser testículos, que pueden ser glándulas suprarrenales, que puede ser tiroides, que puede ser hueso, grasa, músculo, ¿sale? Que pueden ser las mamas, ¿sale? Entonces, normalmente este eje, que se denomina así, eje hipotálamo, hipófisis, órgano, porque depende de la hormona donde se va a dar, porque puede ser eje hipotálamo, hipófisis gonadal, tiroideo, suprarrenal, ¿sale? La hormona del crecimiento. Entonces, la síntesis y secreción de los corticosteroides está regulada por el sistema nervioso central, el cual es muy sensible a la retroalimentación negativa y glucocorticoides exógenos. Hay que entender esto primero. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal? Normalmente vamos a tener que, a nivel de hipotálamo, vamos a tener la hormona precursora de corticotropina, ¿sale? Esta hormona precursora va a actuar directamente sobre la hipófisis, sobre la adenohipófisis, para producir la hormona liberadora de corticotropina. Esa hormona como tal va a actuar directamente sobre las glándulas suprarrenales para la producción de cortisol, ¿sale? Para que hayamos. Si yo tengo niveles adecuados de cortisol en sangre, ¿sale? Si yo tengo buenos niveles de cortisol, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué creen que pasa? Si yo tengo buenos niveles de cortisol en sangre, ¿se seguirá produciendo o estimulando el hipotálamo o ya no se estará estimulando el hipotálamo? Hay una retroalimentación negativa. Vamos a tener una retroalimentación negativa. Cuando yo tengo niveles adecuados de cortisol en sangre, se genera un eje de retroalimentación larga. Tenemos diferentes ejes de retroalimentación, largos, cortos y ultracortos, dependiendo de dónde vayan. Pero generalmente el eje de retroalimentación larga nos habla de lo que está en sangre y cómo va a poder estimular a hipotálamo, ¿vale? Entonces, si yo tengo niveles normales o elevados de cortisol, pues lo que se hace es una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Se bloquea a nivel hipotalámico para que este no estimule hipófisis y por lo tanto no se siga estimulando a glándulas suprarrenales. Si yo tengo poca cantidad de niveles de cortisol, entonces lo que voy a hacer es que hago una retroalimentación positiva. Voy a hacer que se estimule a hipotálamo para que este estimule hipófisis y este estimula glándulas suprarrenales aumentando su producción. Pues el problema que tenemos con los glucocorticoides exógenos es que podemos bloquear a este eje. Si yo mantengo en forma continua los niveles de cortisoides en forma externa, pues lo que hacemos es un bloqueo del eje de forma natural. Un ejemplo, a lo mejor un poquito más sencillo de entender, son los anticonceptivos, ¿sale? Por ejemplo, los anticonceptivos son estrógenos y progesterona, 2 hormonas juntas. El eje hipotálamo hipófisis gonadal pues va del hipotálamo a la hipófisis y al ovario. El ovario hace crecer al folículo, donde está el óvulo, para que se puedan embarazar. Y ese folículo produce 2 hormonas que se llaman estrógenos y progesterona. Por lo tanto, actúan sobre el útero para hacer crecer el endometrio y tener su menstruación. Cuando yo doy un anticonceptivo oral que tiene estrógenos y progesterona, hago que en sangre se mantengan normales los niveles de estrógenos. Por lo tanto, el cerebro recibe la información y no estimula a la hipófisis y por lo tanto la hipófisis no estimula al ovario. ¿Y qué es lo que sucede? No crece el folículo. Por lo tanto, la paciente no ovula. Oiga, doctor, pero sigue menstruando. Porque estoy dando hormonas externas. Estoy suplantando la función del ovario, pero sí hago estimulación sobre el útero. ¿Vale? Entonces, momentáneamente bloqueo la función del eje, pero sí mantengo la función que debería tener ese organismo. No ovula la paciente, pero menstrua. Aquí tenemos igual. Yo estoy manipulando, estoy manteniendo este estímulo por el cortisol, pero estoy bloqueando al mismo tiempo el eje. ¿Vale? Entonces, el hipotálamo, a través de la hormona liberadora de corticotropina, estimula la hipófisis, ¿sale? La adenohipófisis controla la secretación adenocortical de los esteroides a través de la hormona corticotropina, ¿sale? La hormona corticotropina actúa sobre la corteza suprarrenal, favorece la captación de colesterol LDL por parte de las células de la capa fascicular y glomerular, estimula los sistemas enzimáticos mitocondriales y microsomales y el colesterol se convierte en cortisol y el cortisol se libera a la sangre, ¿vale? Ya habíamos hablado ahí que el cortisol pues, nos va a ayudar para esa cuestión de estrés o de problemas de situaciones desagradables, ¿no?
Entonces, algo así como que sencillo, tenemos ahí nosotros nuestro colesterol. El colesterol a través hace un desdoblamiento de la cadena lateral del colesterol y se transforma en pregnenolona. A través de la 17 hidroxilasa se transforma en 17 hidroxilasa pregnenolona y de ahí a dehidroepiandrosterona, ¿sale? Lo que nos va a dar origen a andrógenos, ¿sí? Andrógenos como tal, hormonas masculinas, ¿sí? Esta pregnenolona se puede, por a través de otro proceso enzimático, pues transformar en cortisol. Y esta misma se puede transformar en aldosterona, en un mineralocorticoide y en un glucocorticoide, ¿sale? Entonces, vean, a través del colesterol se van a hacer todos estos procesos para producir andrógenos, cortisol y aldosterona, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción en forma general, podríamos decir que van a actuar directamente sobre, a nivel de inhibir la fosfolipasa, ¿sale? Para que no se dé la producción de ácido araquidónico y por lo tanto no se dé la producción de la síntesis de COX-1 y COX-2, ¿sale? Pero no nada más actúan ahí, se supone que actúan desde nivel cromosómico, ¿sale? Favoreciendo la producción de sustancias antiinflamatorias, como disminuyendo la producción de sustancias inflamatorias. Al mismo tiempo va a generar, al disminuir estas sustancias inflamatorias, nos van a hacer el efecto antialérgico y al mismo tiempo van a generar un efecto supresor como un ciclo en casos de estrés, los niveles de cortisol aumentan, ¿sí? Cuando tú tienes una cuestión de estrés, por ejemplo, Leslie, te voy a preguntar en este momento, en la madre, me va a preguntar el doctor Cialini y no sé nada, ¿no? Te genera una situación de estrés y eso te va a generar un incremento en la producción de cortisol, ¿sale? Ese cortisol a ti que te va a preparar a tener una mente más clara, a tener un aumento en los volúmenes de torrente sanguíneo, a secretar más jugo gástrico, va a generar como que a prepararte para esa cuestión de riesgo, ¿sale? El problema es cuando mantenemos todo el tiempo esa situación de estrés, ¿sí? Está efectivamente, ahorita vamos a ver por qué te estresa, o sea, no estamos gordos por bonitos, sino porque somos médicos y estamos estresados todo el tiempo. Nadie nos comprende esa situación, ¿vale? Pero eso es un hecho. Lamentablemente lo vamos a ver en nuestra próxima clase, que es ansiolíticos. El proceso de ansiedad va mucho de la mano con la liberación de, exactamente, Francisco, esto toma un punto. El estrés controlado es bueno porque nos ayuda a poder tener una mente más clara y poder responder a esos estímulos. ¿No les pasa que de repente, híjole, por alguna situación, no sé, se les hizo tarde, se les olvidó y se paran a las 4 de la mañana? Tengo examen, maldita sea, ¿no? Y a las 4 de la mañana empiezan a generar un poquito de estrés y literal, lo que van leyendo, se les va quedando más rápido. Y van leyendo y se les va quedando más rápido. Y se les va quedando más rápido. Como que bajo estrés aprenden un poquito mejor, que es momentáneo, porque no se les queda así, lo bien aprendido no se les queda, nada más para el examen, ¿no? Pero les ayuda a que tengan una captación mejor. O incluso hay gente que te dice, es que yo trabajo mejor bajo estrés, ¿no? Bajo presión, ¿no? ¿Por qué? Porque el cortisol nos prepara o genera en nuestro cuerpo que esté preparado para esa situación de miedo o de alerta, ¿sale? Entonces, aquí el problema es cuando vivimos todo el tiempo bajo estrés. Y ustedes lo van a vivir, van a llegar al internado. Y créanme que cuando llegan al internado, luego llega pacientes, muchos pacientes llegan problemas de amenorrea, ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque viven todo el tiempo con estrés. Y luego si están en servicios patológicos, donde está el interno, el residente mala onda, que nada más los está bulleando, donde nada más los están regañando, donde los castigan a cada rato, y donde no pueden comer, desayunar, y su única comida es la colación, un plátano y unas galletas a las 12 de la noche. O sea, todo eso, pues a largo plazo nos genera un problema. Por eso nosotros me están mipeando, exactamente, ¿no? O sea, y eso que no estoy con ustedes, pero estaría genial cuando yo estuviera en clases para estresarlos todos los días y llegaran, ay, maldito doctor Cialini, me estresa, ¿no? Pero eso es para que pongan en práctica todos los medicamentos que estamos viendo, ¿sale? Vamos a ver un pequeño video, porque en ese video vamos a observar un poquito lo que es a nivel genético, que esto se ocurre a nivel del ADN, qué es lo que pasa, cómo actúan los glucocorticoides. Voy a apagar mi cámara tantito y mi audio porque siento que como que no jala bien, pero aquí estoy y los estoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre
el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Y para hablar sobre el mecanismo de acción de los glucocorticoides, vamos a comenzar por describir qué se conoce como el nucleosoma y su proceso o sus características para favorecer o reprimir la lectura de los genes. Aquí tenemos la estructura llamada nucleosoma. El nucleosoma está constituido esencialmente por el ADN que está enrollado alrededor de estas estructuras llamadas histonas. Las histonas son unas proteínas. Vemos acá, hay 4 histonas, H3, H4, H2A y H2B. Estas estructuras, estas proteínas histonas, tienen una porción globular interna y lo que se conoce como la cola de las histonas, que es una estructura que va al exterior del nucleosoma. Esa cola tiene una carga específica, puede ser carga positiva o carga negativa. En este caso, al tener la cola un grupo químico con carga positiva, va a interactuar con el ADN que tiene carga negativa y va a establecer una reacción de atracción entre la carga positiva y la negativa, favoreciendo el enrollado y la unión extrema del ADN a la estructura de la histona. Al producirse ese enrollado, esa unión fuerte entre el ADN y la histona, se reprime la lectura de los genes. Y al reprimirse la lectura de los genes no se producen o no se puede producir la transcripción de los productos finales. Dentro de los mecanismos que pueden favorecer la lectura de los genes, uno de los más importantes se conoce como acetilación. Y la acetilación es esencialmente el cambio del grupo químico en la cola de la histona. Al poner un grupo acetilo en la cola de la histona, cambiamos la carga positiva por una carga negativa, que al interactuar con la carga negativa del ADN va a favorecer una reacción de rechazo entre las dos cargas negativas, y al producirse ese rechazo entre esas dos cargas favorece la apertura del material del ADN. Al favorecerse entonces la apertura del material ADN, se favorece la lectura y la transcripción genética. Es decir, entonces, que la acetilación es un proceso de activación de lectura de material genético. Y volviendo anteriormente, si yo quito el grupo acetilo y vuelvo a colocar una carga positiva en la cola de la histona, entonces, interactuando con el ADN que tiene carga negativa, se favorece otra vez la atracción, se reprime la lectura de los genes y entonces no hay transcripción. Entonces tenemos que, así como la acetilación favorece la activación, la lectura de los genes, la desacetilación entonces va a favorecer, por el contrario, la represión, va a impedir la lectura de los genes. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué conocemos actualmente sobre el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Los glucocorticoides, como medicamentos, entonces se unen al receptor glucocorticoide y pasan al interior del núcleo. Al interactuar en el núcleo con el material del ADN, van a favorecer o van a reprimir la transcripción del material genético. Los glucocorticoides pueden actuar de dos maneras. Pueden actuar sobre ciertas vías fisiológicas, pueden actuar por acetilación. Y ya dijimos anteriormente que entonces que al acetilar estamos añadiendo un grupo negativo a la cola que al relacionarse con la carga negativa al ADN produce un rechazo, produce apertura del material del ADN y la activación o la lectura de genes. ¿Cuáles son los genes que son leídos? Esencialmente, los genes que son leídos, que son activados, son genes antiinflamatorios. Dentro de ellos destacan el gen que produce transcripción del beta-2 receptor, el gen para anexina 1, el gen para SLP1, MKP1 y EILZ. Todas estas son vías antiinflamatorias. Un punto importante, la interacción con el receptor beta, de forma tal que esto explicaría en parte, o en mucho, la relación sinérgica entre la activación del receptor beta y la vía de los glucocorticoides.
Por otra parte, los glucocorticoides en otras vías fisiológicas pueden producir desacetilación. Y al producir desacetilación, entonces dijimos que volvían otra vez a llevar la carga positiva que se relaciona con el ADN que tiene carga negativa, se atraen y al atraerse se enrolla otra vez el ADN alrededor del nucleosoma, favoreciendo la represión. ¿Cuáles son los genes que son reprimidos? Los genes que son reprimidos son genes inflamatorios, genes que producen transcripción para citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión, enzimas inflamatorias, receptores inflamatorios y proteínas inflamatorias. Es decir, que los glucocorticoides en este caso reprimirían genes inflamatorios. Entonces, los glucocorticoides, como dijimos anteriormente, pueden actuar sobre varias vías activando genes antiinflamatorios como el beta-2, y por el otro lado pueden reprimir genes inflamatorios, esencialmente las citoquinas y quimioquinas inflamatorias. Por otra parte, los glucocorticoides, como dijimos anteriormente, producen represión de genes inflamatorios, pero también pueden producir represión de vías fisiológicas importantes, como la vía de la opiomelanocortina, el CRF1, la osteocalcina y la queratina, todos ellos responsables de los efectos secundarios de los glucocorticoides, como la osteoporosis, el retraso en el crecimiento y las alteraciones en la piel. Por otra parte, en los pacientes con EPOC, el tabaquismo produce peroxinitritos y los peroxinitritos actúan disminuyendo los niveles de la desacetilasa, es decir, disminuyendo la desacetilación. Y si disminuimos la desacetilación, entonces vamos a disminuir la represión de los genes inflamatorios. Si disminuimos la represión, entonces aumenta la expresión de genes inflamatorios como las citoquinas y las quimioquinas inflamatorias, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, este punto se conoce como resistencia a los corticoides, sería como el talón de Aquiles de la acción de los corticoides, especialmente en los cuadros como EPOC, donde el tabaquismo entonces induce una resistencia al efecto de los glucocorticoides. En conclusión, los glucocorticoides constituyen en la actualidad la terapia más efectiva para controlar múltiples patologías, reprimiendo genes inflamatorios o induciendo genes antiinflamatorios. La principal área de investigación en la actualidad es generar estrategias terapéuticas para vencer la resistencia a los glucocorticoides en patologías específicas como EPOC y en asma severa, y la posibilidad de desarrollar nuevos agonistas de glucocorticoides pero con menos efectos secundarios. Ok, entonces podemos entender, bueno, ya su mecanismo de acción que va a ser la activación de genes que nos ayuden a aumentar las sustancias como las sustancias antiinflamatorias o a inhibir los procesos que nos generan inflamación, a disminuirlos como tal. Entonces esto va desde el punto, desde el inicio, por ejemplo, si yo inhibo sustancias antiinflamatorias, pues me voy desde lo que es la inhibición desde la fosfolipasa, ¿sale? ¿Qué efectos vamos a tener con los glucocorticoides? Los glucocorticoides vamos a tener diferentes efectos adversos que pueden tener, bueno, sus efectos directos como tal. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener efectos cerebrales, ¿sale? Vamos a tener efectos cerebrales generando alteraciones en el comportamiento, efectos metabólicos de cambios enzimáticos, retroalimentación negativa o efectos sobre la actividad eléctrica. Podemos tener efectos catabólicos, ¿sale? Como cuál sobre el músculo, principalmente la proteólisis, ¿sale? La disminución de aminoácidos, lo que genera un aumento en la gluconeogénesis a nivel hepático. En tejido linfoide, tejido conectivo y hueso, pues va a haber también una proteólisis, lo que va a ser una alteración o una disminución de aminoácidos, lo que va a aumentar la gluconeogénesis. Y en tejido adipólisis, va a haber una lipólisis, lo que nos va a dar la formación de glicerol y ácidos gráficos, formando energía o también aumento en la gluconeogénesis. El cortisol estimula la movilización de aminoácidos a partir de proteínas del músculo y su conversión en glucosa. La glucosa se almacena fundamentalmente en forma de glucógeno en el hígado, ¿sale? Inhibe la captación de glucosa inducida por la insulina en los tejidos periféricos. En general, estimula la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo
aunque promueve los adipocitos de grasa en zonas determinadas en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los periodos de estrés, ayunos prolongados, ¿nos van a hacer bajar de peso? No, generan que haya un mayor depósito de grasa. Por esta situación, obtenemos la energía a través del catabolismo de las proteínas y a través del glucógeno, ¿vale? No a través de nuestra azúcar captada por la insulina, favoreciendo que el paciente no enflaque, al contrario, engorde más y engorda en áreas más en específica porque se deposita. Entonces, los ayunos no son buenos. El estrés, cualquier tipo de estrés provoca un aumento inmediato y notable de la secreción de adenocorticotropina por la adenohipófisis, seguido de unos minutos de una considerable secreción de cortisol, ¿vale? ¿Qué enfermedades nos van a generar este aumento de cortisol? Enfermedades debilitantes, ¿sí? Traumatismos, principalmente fracturas, infecciones, procesos de infecciones, nos van a generar un aumento constante de cortisol. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con COVID es una respuesta inflamatoria sistémica. De ahí que uno de los tratamientos haya sido o se haya dado la dexametasona, que es un corticosteroide, ¿sale? Calor o frío intenso, cirugías, inyecciones o sustancias necrosantes bajo la piel. Pues todas estas situaciones nos puedan generar estrés, ¿sale? Y ese estrés van a generar el aumento en la liberación de cortisol. La administración de grandes cantidades de cortisol permite bloquear la inflamación o incluso revertir muchos de sus efectos. Bloquea las primeras etapas del proceso inflamatorio antes de que inicie una inflamación apreciable. O sea, nos vamos desde arriba, desde la membrana, para evitar que se dé todo el proceso. Si ya la inflamación se ha iniciado, favorece que rápidamente pase este proceso. ¿Vale? Lo decíamos ahí, lo vemos en el proceso de la inflamación. Decíamos que la quimiotaxis, la promoción de acercamiento celular y la producción de sustancias. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Yo tengo los fosfolípidos de la membrana celular y lo que nos va a generar es que inhiben a la fosfolipasa, bloqueando todo lo que es la producción de ácido araquidónico, ciclooxigenasa, lipoxigenasa y todos las sustancias finales de productores de la inflamación, prostaciclinas, tromboxanos y prostaglandinas, ¿sale? Entonces, esto es importante porque nos da un efecto sistémico ante una inflamación sistémica, favoreciendo pues la disminución de sustancias quimiotáxicas, ¿sale? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo este proceso de inflamación severo? ¿Por qué otra situación se nos puede dar un proceso de inflamatorio severo, no necesariamente por infección? ¿Qué otra situación me puede generar una inflamación severa? Asma. Asma, ok, muy bien. ¿Qué otro? Alergias. ¿Leucemia? Alergias, principalmente las alergias, ¿sale? Entonces, lo que nos va a favorecer es que disminuya la producción. Por ejemplo, recordemos que una hipersensibilidad a un fármaco, estamos hablando que un fármaco con una dosis correcta en un individuo correcto, pues genera una reacción que no estaba esperada, ¿sale? ¿Sabes qué? Yo le di tal fármaco con su dosis correcta, pero en este individuo me generó una hipersensibilidad, lo que me está generando una respuesta inflamatoria severa. ¿Cómo podemos decir que una paciente o que un paciente tiene alergia o hipersensibilidad a un fármaco? ¿Qué síntomas presenta? Se cierran sus vías respiratorias. Generalmente es un edema importante a nivel de vías respiratorias, ¿sale? La producción de exantema o eritema por el edema generalizado, pero lo más importante es el edema a nivel de vías respiratorias, la producción de moco, lo que va a ocluir la vía respiratoria y generar un paro respiratorio, ¿sale? Entonces, un corticosteroide nos va a ayudar ante procesos alérgicos, ante procesos de hipersensibilidad a algún fármaco determinado, para disminuir de manera sistémica la inflamación, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos, el cortisol actúa en lo que es la lipocortina, bloquea la formación de fosfolipasa 2, y pues por lo tanto, pues ya no vamos a tener la producción de ácido araquidónico, entre las ciclooxigenasas, las prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿sale? Los leucotrienos, mediadores de la inflamación, son constrictores potentes de la musculatura lisa y estimula la producción de moco. Es lo que decíamos ahí. Yo tengo un proceso alérgico, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a generar? Un aumento de leucotrienos, aumento de la constricción del músculo liso, principalmente en vías respiratorias, el aumento de la producción de moco, generándonos el principal problema de una alergia, que es una oclusión respiratoria, y generándonos un paro respiratorio, ¿sale? Inmunosupresores. Destruye a las células T inmaduras del timo, a las T y B del ganglios y vaso, puede llegar a reducir el tamaño del timo y ganglios linfáticos y el vaso, hay una disminución de la síntesis de citocinas, de interleucina 1 a 6, factor de necrosis tumoral,
factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos. Esta disminución de la salida de los neutrófilos de los vasos sanguíneos y la reducción de la actividad de neutrófilos, macrófagos y mastocitos, pues nos va a llevar a el efecto inmunosupresor, ¿sale? ¿Esto qué nos va a servir? Para problemas principalmente de patologías donde sabemos que el organismo está dañando al mismo cuerpo, ¿sale? Enfermedades inmunológicas, principalmente artritis reumatoide, algunas alteraciones hematológicas como púrpura trombocitopénica, ¿sale? Estamos teniendo alteración donde el mismo cuerpo ataca nuestras células, entonces estos fármacos nos ayudan para disminuir este proceso agresivo de nuestras defensas, ¿no? ¿En qué otras situaciones nos ayudan? Por ejemplo, en trasplantes de órganos. Cuando estoy poniendo un órgano o un tejido diferente al de nuestro cuerpo, pues yo necesito que nuestro cuerpo no le ataque y no lo vea como alguien diferente. Y entonces damos este tipo de fármacos inmunosupresores que permiten al cuerpo adaptarse al nuevo tejido. La reducción de la síntesis de inmunoglobulina G da como consecuencia el tratamiento con glucocorticoides y se ha empleado para suprimir el rechazo en trasplantes y tejidos. ¿Qué efectos adversos vamos a encontrar? Pues bueno, este tipo de fármacos nos van a generar un metabolismo de los hidratos de carbono, que va a generar estimulación de la gluconeogénesis en el hígado, aumento de glucógeno en hepatocitos, inhibe el transporte de la glucosa a tejidos periféricos, inhibe la captación y utilización de glucosa, por lo tanto favorece diabetes mellitus. Aguas. Pacientes diabéticos no utilizamos corticosteroides por esta misma situación. Generamos una descompensación. Por ejemplo, yo tengo diabéticas gestacionales que hay que ponerle esquema de maduración pulmonar y el esquema de maduración pulmonar son glucocorticoides y se les olvida que son diabéticas, ¡zas!, ¿no? De repente, ¡pum!, se descompensan horrible, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué otros efectos vamos a tener? Por ejemplo, el metabolismo de las proteínas. Tenemos disminución de la síntesis de proteínas. Hay un aumento del catabolismo de las proteínas, principalmente el cortisol deprime el ARN. Se deprime el transporte de los aminoácidos al interior de las células, sobre todo en fibras musculares y en tejido linfoide. Por lo tanto, disminuye la masa muscular, hace una miopatía corticosteroidea, ¿sale? Generalmente por el uso de corticoides a largo plazo. El metabolismo de los lípidos induce a la lipólisis, a altas concentraciones de triglicéridos y colesterol. Por lo tanto, hay cambios en la distribución de grasa del cuerpo. Y eso lo vemos. El uso prolongado de esteroides genera obesidad. No sé si se dieron cuenta, había una cantante, bueno, hay todavía no se ha muerto, Angélica María, que de repente de la noche a la mañana, ¡pum!, estaba así gordísima. Y nos decía que ha sido por una terapia inadecuada de corticosteroides, ¿no? Que de repente la subió de peso así enorme. Uno de los efectos adversos va a ser el aumento de peso. El metabolismo del calcio. Hay una disminución en la absorción de calcio a nivel intestinal, una disminución en la resorción de calcio en túbulos renales, un aumento en la actividad de osteoclastos, una inhibición de los osteoblastos, inhibe el crecimiento óseo, disminuye la masa ósea y por lo tanto nos genera osteoporosis. ¿Vale? El metabolismo hidroeléctrico. ¿Sale? Va a haber una retención de sodio, una excreción de potasio, por lo tanto nos va a generar edema, hipertensión arterial, que va muy de la mano con un síndrome que se denomina síndrome de Cushing, que ustedes van a ver, donde tenemos una nasarca, un edema generalizado, sobrepeso, cara en media luna, por todos sus efectos adversos. A nivel del sistema nervioso central va a haber excitación, euforia, ansiedad, insomnio, irritabilidad. En la función gonadal, acuérdense que estamos muy de la mano los ejes, ¿no? Eje hipotálamo hipófisis y las diferentes estructuras. Entonces, se afecta la secreción de gonadotropinas. En el hombre disminuye la concentración de testosterona, por lo tanto, disminuye la masa testicular y el tamaño del pene. Tenemos al varón gordito con un pene chiquito, ¿sale? Y disminuye el líbido. En mujeres, suprime la respuesta del LH, por lo tanto, hay supresión de la secreción de estrógenos y progesterona. La mujer no ovula, o sea, tenemos periodos de anovulación y por lo tanto hay amenorrea, deja de menstruar, ¿sale? Cuando tenemos el uso prolongado. Entonces, efectos adversos a nivel del sistema ocular, tenemos glaucoma, tenemos distribución del peso corporal en forma adecuada, aumento de la glucosa, osteoporosis, tenemos alteraciones en el sistema nervioso, tenemos disminución del potasio, tenemos edema, aumento de la presión arterial, y todo esto nos puede dar un síndrome, ¿sale? Que es el síndrome de Cushing, ¿sale? Este síndrome de Cushing es una enfermedad provocada por el exceso de cortisol,
y va a estar provocado de manera exógena o endógena. Exógena porque estamos dando glucocorticoides sintéticos, estamos dando prednisona, metilprednisolona, dexametasona, cortisona, ¿sale? Estamos dando de manera exógena y eso nos genera un síndrome de Cushing iatrogénico, ¿vale? Cuando damos este tipo de medicamentos, pues lo que hacemos es dar 1 miligramo de dexametasona, medir el cortisol sérico, y si está por arriba de 1.8, estamos hablando que tenemos un problema de un Cushing iatrogénico. El problema también puede ser cuando el mismo cuerpo provoca un aumento de cortisol y a eso se le da un síndrome de Cushing endógeno, ¿sale? El propio organismo produce mayor cantidad de cortisol y puede ser central, puede ser suprarrenal o ectópico central, porque hipotálamo está generando un aumento en la producción de cortisol, está estimulando mucho, ¿sale? No lo inhibimos, no se bloquea el eje de retroalimentación negativa. Suprarrenal, porque yo tenga directamente que la glándula suprarrenal esté provocando un incremento de la cortisol, generalmente por tumores a nivel de glándula suprarrenal. Y ectópicos también por tumores, principalmente a nivel ovárico, que pueda generar la producción de cortisol. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, nos vamos a quedar ahí, ya se nos acabó la hora. Mañana empezamos con los medicamentos, son bien poquitos, ¿va? Son bien poquitos y empezamos con nuestro siguiente. Sí, Gloria, vamos con nuestro siguiente tema, que son benzodiazepinas y barbitúricos. Vamos a hablar de la ansiedad, ¿vale? Que va muy de la mano con todo esto, ¿ok? Vale, chicos, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias, doctor, hasta mañana. Hasta luego. Doctor. Sí, Gloria, ahorita te veo, ¿vale? Nada más que salgan todos. Doctor, rapidísimo, ¿en dónde le puedo entregar un justificante?